Hola gente querida de Ser Humano en Construcción, vamos por un nuevo capítulo. Sí, ya me mejoré. Primero que todo quiero pedir disculpas del caso, pero mis audífonos no sé dónde los dejé para que no haya tanto ruido ambiente, así que si escuchan micro, grito y demás, son parte propia de la cultura y del convivir que tengo a diario donde vivo. Pero bueno, vamos a esperar que no haya tanto ruido, esperemos que no, y espero también encontrar mis audífonos, otra cosa importante, que es una herramienta de trabajo importante. Bueno, les comentaba un poco ahí a los que me siguen en Instagram que tuve un pequeño problema de salud. Siempre he comido un sushi, no voy a decir la marca, pero que tenía buen sabor, pero una calidad no muy eh, llamativa, no era muy de primera calidad. Y mágicamente esta vez los comí este fin de semana y había mejorado calidad. Creo que cambiaron hasta el dueño y se veía mejor el contenido, se veía más saludable incluso y paradójicamente me hizo más mal. Así que no estaba en condiciones, como comprenderán, no entraré en detalles, pero no estaba en las condiciones para poder grabar un video. Estaba en condiciones nefastas y deplorables. Pero aquí estamos nuevamente, nuevo capítulo, capítulo 91. Seguimos avanzando, seguimos en camino a nuestros 100, nos dirigimos directo a los 100 y directo al año de Ser Humano en Construcción. Pero antes de iniciar el capítulo de hoy, quiero hacer un alcance sobre el capítulo anterior. En el capítulo anterior, yo hablé sobre qué significaba ser chileno y un querido seguidor de este canal me pregunta si al final de cuentas solamente tenemos cosas malas. Y quería aclarar y decir que no tenemos solamente cosas malas, sino que va a depender de algún modo de dónde se mire, o sea, de la vista que se mire. Por ejemplo, ser bueno para celebrar, yo no lo veo como algo malo. Alguien más apático o más antisocial en un concepto no peyorativo, podría considerar malo celebrar todo, o que por ejemplo para todo tengamos que comer, o que el chileno sea bueno para tener bebida alcohólica o bebidas de cualquier tipo para celebrar. Entonces va a depender con el ojo que se mire. No necesariamente ser chileno ni significa tener cosas malas. Hay cosas muy entretenidas que tenemos los chilenos. Inclusive el hablar mal puede ser algo chistoso y algo que nos caracteriza. Entonces quería hacer ese pequeño paréntesis para que no se creyera que soy una totalmente negativa y me fueran a dedicar la canción porque no se van del país. Era simplemente hacer ese pequeño pero importante paréntesis. Entonces, hablando en el mes de la chilenidad, se me arregló la lengua, para variar, hoy día quiero hablar de qué significa o por qué no mantener el status quo en un país, en una población, en una situación, porque realmente todo fluye, como decía Heráclito el Oscuro, y no siempre estamos ahí mismo. Es decir, nunca es el mismo río, nunca es la misma persona que se mete en ese río que no es el mismo. Es decir, todo va cambiando. Nosotros mismos no somos los mismos de antes, los chilenos de antes no son los mismos que los chilenos de ahora. Entonces todo va cambiando de alguna manera y es importante eh, producir ese cambio, que se produzca esa catarsis, ese rompimiento de algo, va a ser importante. Y hay situaciones que pareciese ser que son eh, complejas o no son tan agradables, pero ahí tienen que estar. Alguna vez hablé hace unos capítulos, hace varios capítulos ya no me acuerdo cuál era, sobre la catarsis y que toda crisis implica una catarsis. Entonces, para que haya esa catarsis tiene que haber esa crisis, tiene que haber ese momento crítico, esa situación desagradable para que haya una limpieza. No está de más decir que este canal nace a partir de una catarsis, esa necesidad de comunicar. Entonces, volviendo a eso, quiero centrarme, obviamente, septiembre, Chile. ¿Y por qué no? Porque Chile siempre tiene material para este canal. No parece que cuando uno dice no, ya no hay nada más que decir, siempre hay algo nuevo que decir. Me voy a saltar el tema futbolístico, el tema Chile-Brasil de la semana pasada, porque mejor tengamos material para el próximo domingo con lo que suceda mañana, que no tenemos 9 y, como digo, mejor dejemos fútbol para el domingo. Hoy día hablemos de política. Entonces hoy día quería hablar sobre el caso de Rodrigo Rojas Vade, o no sé si pronunciará así, pero bueno, da lo mismo. Rodrigo Rojas Vade fue uno de los grandes protagonistas en lo que fue un sonido raro, me desconcentré, perdón. Fue uno de los grandes representantes del movimiento social que se produce el 18 de octubre del 2019, junto con la tía Pikachu y otros demás. El punto es que Rodrigo Rojas Vade dice abiertamente que tiene cáncer
y sale electo constituyente una vez que se aprueba la nueva constitución. Hace poco tiempo atrás, internacionalmente se dio a conocer, y nacionalmente, obvio también, que él mismo reconoce nunca haber tenido cáncer, que él se vistió de cáncer, dice, de esta enfermedad, casi un representante de lo que es el cáncer, pero nunca tuvo. Entonces ahí viene la disputa política. O sea, porque miente de esa manera, porque juega con una enfermedad que para quien la padece no es nada agradable, para quienes han perdido o hemos perdido gente por cáncer no es agradable. De hecho, la primera vez que yo me enfrento a la muerte, me enfrento a mis 7 años cuando una compañera de colegio, una compañerita de colegio muere a sus también 7 años de un tumor cerebral. Eso fue la primera confrontación que yo tuve con la muerte, entender el desapego, el desarraigo. Entonces, ¿por qué este tipo juega con esto y gana adeptos y gana gente que le sigue? Entonces, hay varias problemáticas al fondo y eso es importante tener, eso es importante tener en cuenta para este video. Primero, ¿por qué usa el cáncer como una catapulta a la política? Eso nos hace preguntar un problema que tenemos como sociedad. ¿Por qué mezclamos nuestras emociones con prácticas morales ético-políticas? En buen chileno, para que me entienda todo el mundo. ¿Por qué el tener cáncer debería haber sido un elemento a favor para considerarse un constituyente? Alguien me puede decir, sí, pero es que, no sé, porque la gente que está enferma necesita ser parte de, porque se necesita abogar por la salud. Sí, pero para ser un activista político no necesariamente tienes que tener cáncer para abogar por la salud de las otras personas. Se supone que como constituyente tu misión era representar a aquellos que votaron por ti. Yo no necesito ser dueña de casa para saber y empatizar, aunque yo siempre digo cuesta empatizar si es que existe la empatía, lo que puede sufrir una dueña de casa. Yo sé lo que vive mi madre, que es dueña de casa, sin yo ser una. Bueno, ahora sí, pero no 24/7. Mi madre no necesita ser profesora, por ejemplo, me tiene a mí para saber lo que es la realidad pedagógica. Obviamente no sabe lo que está dentro de la sala de clases per se, pero sí sabe los pros y contras y podía defender mi causa en un acto pedagógico. Entonces, ¿por qué la política tiene que meterse en este ámbito de utilizar las emociones? Siempre lo ha hecho, y ese es el problema. Y ahí viene otro tema que yo alguna vez he hablado, que es el tema de la maldad, como decía San Agustín y otros más, radica en el alma, no en el cuerpo. Pinochet teniendo cáncer hubiera sido igual de malo, a menos que hubiera pasado una situación crítica. Y aquí los que son pinochetistas lo siento, pero la maldad estaba en querer erradicar a los otros porque son diferentes. Y eso es algo que, bueno, para los que son más sensibles, digamos Hitler. Si Hitler hubiera tenido cáncer, seguía siendo Hitler. Entonces, una enfermedad no siempre, puede que una enfermedad terminal te cambie tu visión de vida, pero no es un condicionante para que tú te transformes en una buena persona o en un buen político. Entonces, lamentablemente, nos dejamos llevar y manipular mucho por las emociones, cosa que Noam Chomsky dice que es una estrategia de manipulación para convencernos de algo. Y la cabeza fría, poca. ¿Y eso qué significa? Que hay poca educación. Y como siempre digo, que no tiene que ver solamente con educación de colegios, tiene que ver con educación emocional. Que no porque algo me haga llorar, yo tengo que convencerme. Por eso hay gente que en las calles no tiene ningún problema, pero pone una voz quejumbrosa para pedir dinero. Y ese es otro tema, el de pedir dinero, pero actúa como, manipula la situación para. Entonces, ¿por qué tenemos que votar por un constituyente simplemente porque tenía una enfermedad terminal? Ese es un primer problema. Segundo, y esto es lo importante, que se presenta, este personaje que miente, y así como tanto otro, yo no voy a jugar el empate si al final para mí la política chilena y la política en general, mientras la gente tiene poder, se va corrompiendo, como que el poder corroe, pero estamos en Chile y ese es el problema, y el problema está aquí. Es el problema del status quo. El status quo es esa expresión que se usa para decir que algo se mantiene donde mismo. Por ejemplo, si usted a toda la vida está en su casa, no sale de su casa y
y vino la pandemia y sigue su casa, usted mantuvo el status quo, se mantuvo tal cual, nada cambió. Entonces, hay gente muy querida que me ha dicho, mira, esto de los constituyentes fue una chacra, y yo voté rechazo y estoy de acuerdo de haber votado rechazo, me dice, porque al final no sirvió para nada y al final son una chacra igual. Y ahí, señores, porque señores también discrepo. Yo voté a prueba, reconozco que voté a prueba. ¿Voté a prueba con confianza? No, con desconfianza. Yo soy una escéptica del ser humano, lo digo antes, lo digo ahora y lo volví a volver a decir. No creo en el ser humano. Yo soy ser humano, sí, hasta mi sombra me ha engañado alguna vez, hasta mis dientes me han mordido, y hasta mi meñique el otro día se le dio por chocar contra la punta de la cama y me caí y me tropecé. Es decir, hasta yo misma me engaño a mí misma, entonces no confío en el ser humano. Pero voté a prueba porque quería romper ese status quo. Si hubiera ganado el rechazo, hubiéramos seguido igual. Vuelvo a reiterar, hubiéramos mantenido nuestro status quo, hubiéramos seguido igual, nada hubiera cambiado. Pero ¿qué hubiera pasado? No hubiéramos quedado con el bichito de qué pasaría si. Ahora que está de moda la serie de Marvel What If, o What If, ¿qué hubiera pasado si? Si hubiera ganado el rechazo, no hubiéramos empezado a pensar qué hubiera pasado si gana la prueba, si hubiéramos tenido una nueva constitución, si la gente del pueblo hubiera hecho tal cosa. Pero no, rompimos ese status quo y ganó la prueba. Y tenemos la jaula de mono. Tenemos ahí la casa de... No voy a decir. Tenemos el desastre. Y eso es lo que yo quería comprobar. Ahora, no es que yo sea la única, tampoco es que yo, qué maravilla, soy la científica, la filósofa, la socióloga, la antropóloga. No, simplemente la curiosidad siempre me mata. Si fuera gato ya hubiera muerto. La curiosidad de saber qué pasaría si. Y claro, el tiempo dio la razón. No es que hay que ser de derecha o hay que ser de izquierda para ser corrupto o menos corrupto. Ya basta de jugar el empate. Basta de decir, sí, el mío hizo esto, pero el tuyo hizo lo otro. Los dos hicieron cosas malas, la derecha, la izquierda, la centro izquierda, centro derecha. Todos los que tienen un poco de poder se corrompieron. Como decía mi antiguo profesor de filosofía medieval, se rascan un poco y les sale lo bárbaro. O sea, era necesario romper el status quo. Era necesario sacarnos la espinita del que pasaría así. ¿Por qué? Porque pasó. Dejamos de tener la constitución de Pinochet, la que habla, bla, bla, y todo el discurso barato que nos vendieron muchos, y que yo voy a decir con nombre y apellido. Yo sé que no me va a escuchar ella, pero con nombre y apellido aplaudo literalmente, a Sigrid Alegría, que graba un video y dice, sí, yo creí la lista del pueblo y nos engañó como a muchos. Pedir perdón, reconocer, es lo más digno que puede hacer el ser humano. Porque somos seres humanos en construcción. Entonces, como vuelvo a reiterar, si hubiéramos seguido con el rechazo, hubiéramos seguido igual. Y la vida hubiera seguido igual. Hubiéramos tomado la pastilla azul de Matrix, aprovechando de que Matrix también ahora está en boga, que viene Matrix 4, se supone que el 22 de diciembre. Buenísimos tráiler, vean el tráiler, vean la página, métanse a la página, es muy interesante. Porque juega con la perspectiva actual, o sea, qué mejor que tener tecnología para poder llevar a cabo Matrix. Pero volviendo al paréntesis, los trailers, esto es como Matrix. Si hubiéramos tomado la pastilla azul, estábamos donde mismo, no hubiera pasado nada, seguiríamos igual. Pero ahora tenemos una chacra, tenemos un desorden. Tomamos la pastilla roja y votamos por apruebo y no me arrepiento. ¿Por qué? Porque sé lo pérfido que es el ser humano y esto permitía demostrar que el ser humano con un poco de poder se corrompe. O sea, y con un poco de poder, y ojo, que para alcanzar ese poder también corrompe y se corrompe. Porque hasta qué punto puedes estar tan ansioso de poder, como dije alguna vez en un capítulo, como decía San Agustín, de esa libido dominandi, para hacerte pasar por alguien que no eres. Hay algunos que se hacen pasar por buenos siendo malos. Hay algunos que se hacen pasar por creyentes siendo creyentes de sí mismo y de nadie más. Hay algunos que se hacen pasar que tienen cáncer y no lo tienen. Y lamentablemente dejan al chileno volviéndola por el suelo, como que somos los peores del mundo. Y cierro ahí, pero cierro con un mensaje positivo. Quiero reconocer públicamente y con orgullo a los
compatriotas chilenos que nos representaron en los Paralímpicos, que trajeron un montón de diplomas y nos trajeron un par de medallas de oro, de bronce y de plata, siendo gente con situaciones de capacidades diferentes, discapacidad, como quieran llamar. Hubo muchos que se limpiaron la boca en los olímpicos y que dijeron muchas cosas y que no se puede, que sí se puede, cuestiones. Y vinieron esta gente que ha tenido que batallar contra más cosas, contra el doble de cosas para estar donde están y aún así lograron traer medallas. Yo me saco el sombrero por ese tipo de chilenos porque esa es la gente que queremos, no gente que mienta y que diga que no tiene ciertas capacidades, sino que aún teniendo de verdad menos capacidades que los otros, son capaces de lograr cosas. Un aplauso por ellos y un gran abrazo a todos los que me escuchan. Nos estamos viendo el próximo capítulo y recuerden que aquí siempre encuentran opiniones, ideas, comentarios y todo aquello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos.